Bueno, muy buenas tardes. Simplemente me voy a presentar en cuanto a eh, la función que desempeño, que es la de presidente de esta asociación Redes de Interconexión Universitaria. Yo soy el ingeniero Eduardo Enrique del Valle, ingeniero en telecomunicaciones, y me acompaña la directora de esa asociación, que es Mariela Rocha, que es ingeniera en sistemas. A mí me pareció muy interesante la discusión que se originó a raíz de la exposición anterior, del panel anterior, porque si bien lo nuestro es exclusivamente las redes académicas, está muy vinculado al tema específico de la discusión y hay aristas comunes, ¿no es cierto?, en esa temática de contenidos que hacen en sí a las redes académicas universitarias. En particular, la red LARIU, que es la que yo presido y la que dirige la señora que me acompaña, Mariela Rocha, tiene una característica muy particular. Es una red de una asociación que surge como una asociación estratégica de inicialmente un grupo de rectores de las universidades nacionales. Hoy están involucradas todas las universidades nacionales y la particularidad que yo creo que la distingue fuertemente es de que nos propusimos o se propuso que tuvieran la misma capacidad de conexión todas las universidades nacionales, o sea, tanto la que está en Jujuy, la que está en Formosa, la que está en Buenos Aires, la que tuviera La Plata. En particular yo soy ex rector de la Universidad Nacional del Nordeste, o sea, la que tuviera Corrientes y Resistencia. Y el sentido es estrictamente federal, es una asociación estratégica en el sentido de que probablemente para el centro del país y para algunas universidades la capacidad que nosotros brindamos no sea la totalidad de la que necesitan, pero tienen la membresía lo mismo y no la dan de baja, digamos, porque el sentido colaborativo y participativo permite que otros lugares con mayores dificultades de estas facilidades técnicas, ¿no es cierto?, tengan la misma capacidad. Y la red de alguna forma propuso lo hago muy breve antes de hacer la presentación formal, propuso y dio origen al hecho de que cuando se hace el paquete completo, ¿no es cierto?, de licitación de esta red que es totalmente de fibra óptica, dio lugar a que lugares como por ejemplo donde estuvimos hace muy pocos días, ¿no es cierto?, que es Tierra del Fuego, a raíz de que la empresa se ve en la obligación para poder ser adjudicataria de la licitación, poner ese ancho de banda, ¿no es cierto?, dio lugar a que tuviera que hacer nuevas instalaciones, compra de nuevos equipos, conectividad de otros equipos, y eso mejoró notablemente la conectividad y las facilidades que ellos podían brindar a la comunidad en general, o sea, desbordó sobre la comunidad en la que está inserta la universidad. Yo quiero hacer nada más que un breve marco conceptual, si tienen un poquito de paciencia, como para que podamos saber cuál es el objeto de las universidades en tener una red única. Y les quiero garantizar otra cosa, que fue lo que le dije a Luis Valle, que tuvo la amabilidad de invitarnos, ¿no es cierto? En la actualidad es la única red de datos que cubre absolutamente toda la República Argentina. O sea, no hay otra red de datos que cubra la totalidad de la República Argentina. O sea, eso es un privilegio que tenemos, ¿no es cierto? La universidad pública todavía tiene la característica de que en el marco de todo el país el prestigio es muy alto. En Buenos Aires se da la particularidad que hay universidades privadas, ¿no es cierto?, también de un prestigio muy alto, pero en el interior del país no es así. Y yo creo que a lo que debemos propiciar en materia de comunicaciones, particularmente, por lo menos desde nuestro punto de vista, es de que eliminar esas inequidades tan fuertes que hay en nuestro país. Son inequidades lamentables, ¿no es cierto?, que se reflejan fuertemente en todo el desarrollo y en toda la economía del país. O sea, el nordeste, el noroeste son lugares absolutamente desprotegidos y detentan los indicadores más lamentables en todos los aspectos que se puedan imaginar. Mortalidad infantil, pobreza, desnutrición, marginalidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, en ese marco conceptual que yo les ruego que tengan un poquito de paciencia, ¿no es cierto? Es algo que para ustedes, la mayoría, por lo que oí en las exposiciones anteriores, están por supuesto altamente imbuidos del tema, pero 60 años y pico han pasado desde que en 1948, por eso se concibió la primera teoría matemática que justificó un poco el origen de las comunicaciones, y más de 30 años desde que en 1984 aparece el nombre de Internet y la red va al protocolo TCP/IP. Y apenas poco más de 25 años desde que en 1989 aparece la web, o sea, de World Wide Web, ¿no es cierto?, o WWW. Es un escenario, en un escenario de permanente cambio tecnológico y de penetración en la vida cotidiana a ritmos cada vez más acelerados, la masificación de Internet y la posterior concepción de la sociedad de la información es un fenómeno, por supuesto, que nadie discute, relativamente reciente. Para llegar a 50 millones de personas, nosotros pusimos acá de que a la radio le tomó 38 años, a la televisión 13 y a Internet solo 4 años. Sin embargo, los países de la región, y el nuestro no es la excepción, han enfrentado dificultades para preparar y mantener en el tiempo políticas públicas, estrategias y agendas del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, como también se mencionó acá, ¿no es cierto?, dentro de sus administraciones, así como en relación a la sociedad. Las primeras acciones de gobierno de la región en relación a las TIC comenzaron en los años 90, pero no a partir de una visión integral de política pública, sino como iniciativas aisladas, principalmente referidas, por supuesto, a programas de acceso universal, incorporación de computadoras en las escuelas y su posterior conexión a Internet, fomento de industrias locales e introducción de digitalización en los procesos generalmente administrativos, contables, financieros y en el sector público nacional. Entonces, las TIC suelen ser definidas como el conjunto de medios electrónicos que permiten el intercambio y el procesamiento de la información. Rigurosamente y en un sentido más amplio, de acuerdo a lo que lo acepta la CEPAL en el 2003, las TIC han sido definidas como sistemas tecnológicos mediante los que se recibe, manipula y procesa información y que facilitan la comunicación entre dos o más interlocutores. Una obviedad probablemente para la mayoría de todos ustedes. En el caso de las TIC, el porqué preliminar y genérico de una política pública en la materia está asociado a que se les reconoce potencial para promover el desarrollo de un país. O sea, ese es el principal objetivo de que resulta necesario disponer de una política pública. Haciéndolo ingresar en una sociedad, ¿no es cierto?, que se dio en llamar la sociedad de la información o de la comunicación, y reduciendo, por supuesto, lo que se había denominado, por eso está así en italic, ¿no es cierto?, la brecha digital. En tal sentido, me inclino por adoptar la definición de gobierno electrónico como sinónimo de administración electrónica, enfoque adoptado en la Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico del 2007. En esta carta del PUCOM entiende por tal el uso de las TICs en los órganos de la administración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. Esta es una definición realmente que se la puede tomar palabra por palabra, hasta con las comas, que es exactamente lo que se requiere en cuanto a gobierno electrónico. Por lo tanto, las TIC constituyen un instrumento que puede ser utilizado para implementar políticas públicas de forma más eficiente y efectiva, pero además poseen un poder de innovación en la gestión misma del Estado. Por lo general, muchos autores han identificado etapas, ¿no es cierto? Es posible una esquematización de este tipo. Una primera etapa que se perfila antes de la recuperación democrática, que fue caracterizada por la existencia de los grandes centros de cómputos. Yo creo que quienes tenemos algunos años los vivimos a esos centros de cómputos con unidades distribuidas que dependían de una unidad central de procesamiento. Una segunda etapa que se inicia a mediados de los 80 con la irrupción de la computadora de escritorio y la aparición de centros de cómputos descentralizados. Una tercera etapa promediando los 90 con la aparición de Internet y una cuarta etapa que se iniciaría a inicios de la década de la primera década del siglo XXI con la masificación de la telefonía celular. O sea, hice un breve esquema, ¿no es cierto?,
de los grandes centros de cómputo. En 1985 las computadoras en forma individual y descentralizada, en 1995 Internet, y después en el 2005 aproximadamente la masificación de la telefonía celular. Pero desde una perspectiva conceptual, no temporal, porque yo quiero llegar a un poco a la justificación de la necesidad de la interconexión, que ustedes por supuesto la conocen, ¿no es cierto?, de la conectividad. Las etapas de este proceso también pueden ser clasificadas según el propósito principal de las políticas públicas en materia de tecnologías de la información y de las comunicaciones, el cual coincide con el estadio de desarrollo de las TIC para cada momento. Se podría establecer una primera etapa vinculada con la informatización de la administración pública, la cual no ha cesado, pues es permanente la incorporación de equipamiento informático en todos los organismos. Una segunda etapa sería la conectividad a partir de la irrupción de Internet. Esta etapa se inicia en el Estado Nacional promovida desde el sector académico, con la primera red académica a través de Retina y con la red del Centro de Computación Científica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, que a partir de un teléfono prestado en ese caso y una conexión con la red de la Cancillería, ponen en funcionamiento la Red Académica Nacional RAN alrededor de 1986. Y posteriormente con nuestra red, la Red de Interconexión Universitaria, que involucrando a la totalidad de las universidades nacionales en 1994. Es decir, en el 2004 nosotros cumplimos un poco más de 20 años, cumplimos 20 años y ahora poco más de 20 años. Como exponente de esta etapa se analizará la implementación de esta mencionada Red de Interconexión Universitaria. Bueno, a partir de que los organismos cuentan con equipamiento y conectividad, se abre una tercera etapa que podría definirse, como yo mencioné, la de gobierno electrónico o administración electrónica. En esta etapa los organismos encaran el desarrollo de aplicaciones informáticas orientadas a su gestión interna y básicamente a mantener una presencia en Internet, incorporando gradualmente información y servicios. Como referente de esta etapa, el Plan Nacional de Gobierno Electrónico. A nivel internacional puede hablarse de un cuarto estadio, que algo se comentaba hoy, ¿no es cierto?, de gobierno móvil, vinculado con el uso de telefonía celular y su extraordinario crecimiento. A partir de la primera mitad de la década del siglo XXI, como dije, el fenómeno de la telefonía celular ha crecido en forma exponencial y han surgido nuevas aplicaciones. En consecuencia, los gobiernos han comenzado a incorporar esta tecnología en la relación con sus administrados. Entonces, en otro esquema muy sencillo, ¿no es cierto?, de las etapas conceptuales del proceso de incorporación y difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones, se podría decir que hubo una primera de equipamiento, otra de conectividad, que hay una de gobierno electrónico y estamos en el inicio de un gobierno o la alternativa de un gobierno móvil. Hablando de gobierno en todo el sentido, ¿no es cierto?, incluso de las universidades nacionales. Identificamos valores, ¿no es cierto?, en estos ejes de políticas públicas referidas a la incorporación y difusión del uso de las TIC, que para nosotros son, y los agrupamos aquí, acceso a la información, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad y construcción de consenso. Entre las experiencias concretas de políticas públicas basadas en estos valores se presentan a la infraestructura de firma digital para el valor de validez jurídica del documento electrónico, al portal www.argentinacompra.gov.ar para el uso, para la transparencia y la agenda digital para la construcción de consensos. Bueno, centrándonos un poco más en el caso de esta red de interconexión universitaria, la RIUT, si bien desde finales, como yo comenté, de los años 70 los académicos ya estaban trabajando en la interconexión de computadoras, es recién a mediados de la década del 90 que se consolida el concepto de Internet. La cuestión de la conectividad a Internet fue resolviéndose por cada ministerio u organismo en forma independiente. No hay registro de un proyecto que intentara crear una única red gubernamental. En la materia, la única experiencia identificada como política pública exitosa es, yo diría, ¿no es cierto?, la red de interconexión universitaria que conectó en ese momento a 33 universidades nacionales existentes y a la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. Bueno, sin extenderme mucho en la historia, ¿no es cierto?, la RIU surge, como les dije, en noviembre de 1994, inicialmente por un convenio entre las universidades nacionales y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación en ese momento de la Nación para el desarrollo de una red académica.
Desde agosto del 2001, nosotros estamos constituidos como una asociación civil que se llama la RIU. Es un emprendimiento original, pero aplicado en otros países, o sea que al margen de la Asociación de los Rectores, en una asociación que se denomina SIN, que es el Consejo Universitario Nacional, este SIN, por distintos motivos de facilidades, sobre todo operativas, administrativas, de gestión, incluso de mantenimiento y de operación del sistema, se constituye en una asociación separada, un emprendimiento conjunto de las universidades nacionales, en la cual también hay institutos universitarios integrantes del SIN. La gestión administrativa estuvo inicialmente a cargo, como hoy lo conversaba con un integrante, de la UTN. La asociación en ese momento no contaba con personal propio y la administración técnica de la red estuvo en manos del proyecto Retina. Y la RIU constituye, como lo dije al principio, una alianza estratégica del sistema universitario nacional en el ámbito de las tecnologías de la información, y su misión es promover la integración de estas tecnologías en todos los ámbitos del quehacer universitario, inclusive en los que se hablaban en el panel anterior, en los del contenido. Tiene el propósito de llevar adelante la gestión de redes para facilitar la comunicación informática a nivel nacional e internacional de las universidades nacionales, promoviendo la investigación informática, tecnológica, educativa y el desarrollo cultural. La conducción de la asociación está a cargo de una comisión directiva que está integrada fundamentalmente por rectores o representantes de las universidades nacionales e institutos universitarios. Cuenta, por supuesto, con un centro de operación y está compuesto por técnicos que administran la red. Bueno, hasta ahí les paso que les cuente un poquito más precisamente. Buenas tardes, no había tenido el placer de saludarlos. Ya me presento Eduardo, yo soy Mariela Rocha, estoy a cargo de la dirección de la Red de Interconexión Universitaria. Ustedes están escuchando la palabra RIU, Red de Interconexión Universitaria, y a RIU como sigla. Lo que, como para ir entendiendo bien toda nuestra presentación, en realidad lo usamos bastante indistintamente, pero les voy a decir exactamente cuál es la diferencia. RIU, Red de Interconexión Universitaria, se refiere a la red propiamente dicha, a la red que interconecta a todas las universidades nacionales como red, digamos, tangible, red de datos. Ahora, llamamos a RIU a la asociación, la personería jurídica que logra esta red de interconexión universitaria una vez que todos los miembros, que son las universidades nacionales, se conforman entre sí para tener justamente eso, una personería jurídica propia que les permitiera operar en forma autónoma. Entonces, van a ver que hablamos de ARIU y de RIU durante toda la presentación. Bueno, Eduardo dio un marco respecto a las telecomunicaciones en el país y también cómo surge la red de interconexión universitaria. Desde los años 90, red de interconexión universitaria SECA, porque no existía la asociación, y en el año 2001 se crea la Asociación Civil sin fines de lucro, Redes de Interconexión Universitaria, Asociación Civil. Los miembros, todas las universidades nacionales. En ese momento, 33, en el año 94. ¿Representado por quiénes? Por los rectores. ¿Sí? El representante natural de cada universidad era el rector. Con el objetivo de llevar adelante la gestión de redes para facilitar la interconexión tanto nacional como internacional de las universidades nacionales para el intercambio de tráfico, de datos, todo el intercambio de, digamos, de datos a nivel académico. ¿Cuáles son sus tareas? Bueno, esto es muy conceptual, ¿no es cierto? Yo en realidad les voy a dar ejemplos más concretos de qué hacemos en la red, pero conceptualmente prestar servicios de conectividad, promover la integración de las tecnologías, actuamos de alguna manera como un articulador de proyectos, tratamos de conectar las universidades entre sí, conectar desde el punto de vista conceptual, conectadas ya están a través de la red, digamos, ¿no es cierto? Pero cuando surgen proyectos en las universidades, tratar de ser quienes articulan para que puedan ser cursados a través de Red RIU, para que puedan utilizar la infraestructura. Desarrollamos servicios relacionados con las tecnologías, y eso acá como ustedes saben, Internet surge en las universidades en el ambiente académico. Bueno, las universidades siempre fueron pioneras en el desarrollo de tecnología. Bueno, por supuesto que no de todas las tecnologías, pero sí de tecnologías emergentes muy importantes.
como tiene que ver, por ejemplo, Internet, IPv6 y todo ese tipo de tecnologías. Entonces nosotros intentamos que se siga utilizando el ambiente académico como el desarrollador de las tecnologías emergentes. Y acá lo que les decía recién, eso conceptualmente, promovemos, intentamos, relacionamos, hacemos, pero bueno, concretamente, ¿qué actividades se llevan a cabo en la red? La red, yo en próximas diapositivas les voy a mostrar cuál es la infraestructura que tiene, pero rápidamente es una red de fibra óptica que conecta a todas las universidades nacionales, de norte a sur, con 100 megabits en una topología que se llama de estrella, porque confluyen todas un punto central en Buenos Aires, y eso permite la interconexión de todas las universidades entre sí. ¿Para qué la utilizan? Para un montón de actividades que a través de Internet comercial no es imposible, pero sí a veces es difícil cuando los anchos de banda no son iguales en una universidad o en la otra, cuando el tráfico no es puramente académico, no se prioriza lo que es, por ejemplo, las aplicaciones en tiempo real y todo ese tipo de cosas. Entonces, se utiliza para dar clases a distancia, aulas virtuales, tomas de exámenes, por ejemplo, que haya defensa de tesis a distancia con jurados que están dispersos en diferentes universidades de Argentina o del exterior. Eso permite, también da muchas posibilidades, chicos que no pueden viajar, alumnos que si no se les haría imposible una carrera universitaria, la pueden hacer de esta forma, rinden de esta forma, clases de consulta, clases de consejo superior, manejos de instrumentos a distancia, por ejemplo. Hay instrumentos muy, digamos, muy exclusivos, que los tienen una o dos universidades en el país y puede ser compartido a través de la red. ¿Por qué? Porque la red tiene prestaciones de lo que se llaman avanzadas. Y ustedes dirán, avanzadas con 100 megabits. Bueno, podemos hablar un poquito de eso, a ver qué tipos de 100 megabits son. También tenemos montada una red de voz sobre IP para poder achicar los costos de las universidades, grandes costos que las universidades tienen en telefonía. Y todo lo que sería, digamos, los servicios convencionales que se utilizan en cualquier red web, correo electrónico, todo lo que uno utiliza, incluso Internet, el acceso a Internet, absolutamente todo lo cursamos por la red de interconexión universitaria. Es verdad que las universidades necesitan mayores anchos de banda, por una cuestión de una masa crítica, una masa importante, con horas pico muy agudas, donde están todos los alumnos conectados, no con un dispositivo, sino con varios, celular, tablet, en el campus, en el laboratorio, o sea, necesitan grandes anchos de banda, pero también necesitan una buena calidad de servicio. La forma que tenemos de conceptualizar el tema de la conexión de las redes universitarias es que en un principio la red RIU no fue creada para dar un acceso a Internet. Eso es importante que lo tengamos claro. La red de interconexión universitaria no es un proveedor de Internet. Es una red de interconexión para tráfico académico. Esa es su prioridad, su misión, y es lo que nunca dejamos de focalizar. Luego hay otros servicios, entre ellos un acceso a Internet. ¿Por qué? Porque hay una realidad en el país, sí. Porque nosotros, ahora en las próximas slides también viene, pero hicimos hoy 49 nacionales más una universidad provincial. Sí. Más de 50 en la actualidad, contando también el CIN, SPU. Hace rato, pero hay tiempos que las universidades no pueden seguir, están muy avanzadas en el sentido de que tienen una red de fibra hoy que las interconecta totalmente.
Sí, en realidad sí. Lo que responde a tu pregunta es que la red de fibra óptica no es propia. Ahí en realidad es la cuestión. Es contratada. No, hoy por hoy, la red que utiliza está dividida con dos proveedores principales, que son Telecom y Telefónica, además de otros enlaces con iPlan. Hay planes de colaboración con ARSAT. Ahora las próximas slides van a ver que está nombrado, porque nosotros hace años que venimos tratando de realizar proyectos colaborativos, porque por supuesto que entiendo que hay cerca de 14.000 kilómetros de fibra iluminada y otro tanto por iluminar. Entonces, para nosotros es fundamental la colaboración con las organizaciones como ARSAT, Cabase, otras organizaciones como Nica Argentina y demás, con las que podamos aunar esfuerzos, siempre obviamente en pro de la conectividad. Hoy la red está contratada a 2 proveedores privados, ¿sí? Y ahora van a ver por qué también, eso está en las slides que siguen. La red además está conectada con otras redes académicas del mundo. Sí, ustedes saben que existe la red CLARA, la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas, la red académica, que reúne las redes nacionales educativas de todos los países de Latinoamérica y Caribe. Y hay otras redes similares en el mundo, como la red de Jean, que cubre la zona de Europa, Aviler en Estados Unidos, o Internet 2, como conocida comercialmente, digamos. Bueno, entonces utilizamos una conexión que tenemos con InnovaRed para poder tener acceso a esas redes académicas avanzadas del resto del mundo. De esa manera, todas las universidades nacionales acceden también a las redes académicas, no solamente de Latinoamérica, sino también del mundo. Nos interesa también siempre comentar que tenemos tecnologías disponibles desde hace muchos años. Creo que fuimos la primera red en Argentina que tuvo IP versión 6 en su enlace internacional comercial, porque digamos que en las redes académicas, ustedes saben que IP versión 6 siempre estuvo presente desde el vamos, la creación de las redes académicas, sobre todo cuando se creó Clara, por ejemplo, se creó con la premisa de que tenía que contener las dos versiones de IP, pero desde el 2007 pusimos en la licitación que teníamos que tener IP versión 6 en la salida internacional y fuimos la primera organización en Argentina que lo obtuvo. Bueno, y hoy toda la red tiene IP versión 6, al mismo tiempo que IP versión 4. Más acerca de actividades, esto que dice red de videoconferencia de todas las universidades, esto es más o menos así como les voy a contar. Para las universidades siempre fue prioritaria la videoconferencia, por todo lo que la videoconferencia aporta. La semipresencia, las posibilidades de acortar distancias, los presupuestos chicos de las universidades, los profesores itinerantes. Hace unos años hubo un proyecto que se llamó Proyecto ProMate, que financiaba para la compra de equipo informático a las facultades de ingeniería de las universidades nacionales. En ese momento se decidió hacer una compra conjunta de equipos de videoconferencia. De esa manera, la totalidad de las universidades nacionales de ese momento, 2009 creo que fue, se equiparon con equipos de videoconferencia. En ese momento, RIU actuó como, digamos, asesor técnico para la compra de los equipos. Esos equipos que formaron la red de videoconferencia montada sobre red RIU permitían hasta 4 puntos simultáneos de conexión. La red funciona y si hay algo que tiene muchísima demanda en RIU es la videoconferencia. Pero 4 puntos simultáneos para una conexión resultó siempre poco. Entonces la RIU es un proyecto muy importante con financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias para comprar un equipo que se llama MCU, Unidad Multipunto para la conexión de videoconferencia, que permite hasta 80 conexiones simultáneas. Dentro de estas 80 conexiones de videoconferencia pueden ser estándar, de alta definición, a través de IP versión 4, IP versión 6, se pueden configurar de diferente manera. Esto permite realizar videoconferencias a todas las universidades
en forma conjunta del país y también universidades del exterior y quienes quisieran participar siempre por redes académicas, ¿no es cierto? Bueno, la red de Voz sobre IP ya se las nombré. Contamos con un centro de operación de la red. Obviamente tenemos un centro en la calle Maipú, donde hacemos la administración técnica de la red con personal técnico, donde se está haciendo el monitoreo de los enlaces constantemente, se realiza toda la tarea de gestión de reclamos a los proveedores, seguimiento y todo lo que se necesita para que la red siempre esté disponible. Desde ese mismo centro se hace la ingeniería de la red y hacemos otras actividades como capacitar a los técnicos de las universidades. En los últimos 2 años, en particular año y medio, estamos realizando también capacitaciones regionales, estamos yendo universidad por universidad en distintos puntos del país para hacer capacitaciones técnicas y tratar de lograr una igualdad de conocimiento entre todos los técnicos de la red. Hicimos en Córdoba, en Tierra del Fuego, estuvimos en Santa Cruz, en Santa Fe, bueno, un montón de lugares del país vamos haciendo y vamos a seguir haciendo, es parte de las actividades previstas para este año. Dentro de los que son, digamos, la red, está, como les dije, el representante natural como miembro de la asociación es el rector. Pero a nivel técnico, hay un técnico que es el técnico de la red de la universidad, que es el designado para ser el representante ante RIU. Todo ese grupo de técnicos de todo el país arman grupos de trabajo en diferentes temáticas y resuelven un montón de cosas. Por ejemplo, tratan el tema de spamming dentro de la red universitaria, tratan el tema de voz sobre IP, o sea, un montón de problemas que pueden llegar a tener las redes de las universidades, tratar de resolverlos entre todos. Y como otra actividad no menos importante, ustedes saben que los dominios .ar en Argentina son administrados por NIC-AR. ¿Sí? Antes era administrado por Cancillería, desde hace unos años se creó una secretaría dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación que generó el organismo NIC.ar. Ellos administran todos los dominios .ar menos el .edu.ar, que siempre perteneció a las universidades y que es administrado desde la Asociación Redes de Interconexión Universitaria. El EDUAR no es solamente un dominio de segundo nivel para las universidades, sino que es para todo el sistema educativo nacional, escuelas, jardines, institutos de formación docente, etcétera. Tiene más de 3.000 dominios asignados. Esto es un organigrama de cómo es la asociación, básicamente una asamblea de miembros compuesta por rectores que designa una comisión directiva, presidente, secretario, tesorero y demás, esta comisión directiva hoy está presidida por el ingeniero del Valle, se renueva cada 2 años, y un cuerpo ejecutivo, tiene una dirección general, y además, bueno, todos los órganos que ustedes ven debajo de la dirección general. También tenemos cuerpos asesores, comisiones de asesoramiento especializado, o CAE, conformadas por las universidades, una comisión para también la asignación de los .edu.ar, o sea, diferentes comisiones que van rotando en sus miembros, pero que son conformadas por miembros de las universidades. La idea siempre de la asociación es hacer cada uno de los órganos lo más participativo posible. ¿Qué es lo que se mantiene estable? El cuerpo ejecutivo, operativo, por supuesto. Bueno, eso lo que les conté recién es un poco las tareas de RIU. Eduardo nombró algo muy importante que era en el 2001 la asociación consiguió la personería jurídica propia, pero la administración técnica de la red estaba en manos de Retina y la administración operativa, digamos, estaba en manos de la Universidad Tecnológica Nacional. Eso es porque, si bien tenía la personería jurídica, no tenía personal propio, no tenía instalaciones, la asociación se había conformado, simplemente eso.
Pero es un gran ejemplo, la Asociación Río es un gran ejemplo de lo que es continuidad en el tiempo. Continuidad a pesar de los cambios de gobierno, a pesar de los cambios de la situación económica del país. O sea, tengan en cuenta que se conformó en 2001 la asociación. Pasó por muchas etapas y subsistió siempre. Y los rectores, que eran los que tenían, digamos, la facultad de poder decir si la asociación valía la pena o no, cuando volvieron a reunirse en el 2006, en un momento en que la red realmente no estaba en buenas condiciones, decidieron que definitivamente era un proyecto que había que continuar. Porque si había algo que tenía de bueno esta asociación, además de que tenía la posibilidad, la neutralidad y la posibilidad de continuar en el tiempo, era además el espíritu colaborativo que la hacía funcionar. Ese espíritu en el cual todas las universidades dan lo mismo y reciben lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? La realidad en el país es muy heterogénea dependiendo de la zona donde estemos. La zona central del país se ve beneficiada en cuanto a oferta de conectividad. No es así las zonas sur y norte del país. Entonces, para una universidad del centro del país, conseguir 10 mega internet hace 10 años era relativamente fácil, accesible. Para una universidad del sur del país, conseguir 1 mega era un trabajo de año y medio. Los proveedores no estaban dispuestos a invertir en zonas donde pudieran tener un cliente, la universidad, y encima una universidad chica, con cuánto tráfico. Entonces, de esa manera, si lo pensamos, es que las universidades que más tienen, de alguna manera, están ayudando, solventando las que menos tienen. Porque si no existe la asociación, las universidades del norte y del sur del país no tienen forma de conectarse. Y a las universidades del centro debería importarles poco, porque tienen oferta de proveedores y consiguen buenos precios. Pero si ellas no están, las demás no se benefician. Y la interconexión no se logra. Entonces, eso, para los rectores, siempre fue un principio que valió mucho. Y en el 2007, en realidad fue a finales del 2006, cuando hubo que replantearse, bueno, la red estaba realmente muy desactualizada, ¿qué vamos a hacer con esto? Se decidió que se continuaba, porque ya era mucho el camino que se había transitado. Se llevó adelante una revitalización total de la asociación, tanto administrativa como tecnológica. Dentro de lo que es la consolidación administrativa, la asociación contrata personal propio, establece una sede, empieza a tener oficinas propias, al principio fueron alquiladas, luego compraron una oficina, se incorporan nuevas universidades, pasamos a ser de 34 puntos a ser más de 50 en la actualidad. Y se empieza a trabajar en 2 líneas de acción diferentes. Por un lado, líneas de acción que tuvieran que ver con el mediano, digamos, y largo plazo. Y luego, líneas de acción que eran al corto plazo, había que tomar, había que realizar. Las de mediano largo plazo tienen que ver con los proyectos Argentina Conectada, la compañía ARSAT y otros proyectos como Cabase, que estaba instalando ya en ese momento sus NAP regionales. Entonces, RIU, que siempre tuvo un espíritu de colaboración muy grande, no desconoce esos proyectos y lo que hace es empezar a reunirse con ARSAT, con los responsables de Argentina Conectada, con los responsables de Cabase y demás, empieza a decir, bueno, yo tengo estos puntos que conectar, ¿vos qué me podés dar acá? Y así comenzamos la relación con cada uno de los... Pero también había una solución que había que tomar en el corto plazo, porque la red estaba obsoleta y había que revitalizarla y era ya. Entonces se hizo una licitación, se acordó hacer una licitación pública. Quiero además acotar que la RIU como asociación civil no está, digamos, obligada a hacer licitación pública, lo hace por una cuestión de transparencia y porque los miembros son las universidades, ¿no es cierto?
Entonces, en lo inmediato se decide, bueno, de todas maneras, hagamos una licitación, esa licitación se hace, 17 puntos son otorgados a Telefónica, 35 puntos, o un número así, son otorgados a Telecom. Y acá hay un poco una descripción de cómo se trabajó con cada una de las organizaciones en el mediano o largo plazo. Se realizó un relevamiento de todas las sedes de las universidades. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. La realidad es que las universidades no tienen, la mayoría de las universidades no tienen una sola sede, tiene varias sedes. La situación es más compleja en zonas menos favorecidas del país. Las sedes de las universidades suelen estar lejos, muchas veces en diferentes provincias. Eso hace que la capilaridad interna de la universidad se vuelva crítica, porque la RIU llega hasta un punto en la universidad, pero luego hay que conectar el resto de las sedes. Entonces hicimos un relevamiento muy exhaustivo de todas las sedes, de todas las universidades, se lo presentamos a ARSAT y a Argentina Conectada, el proyecto. ¿Para qué? Como les dije, para ver en qué puntos podrían colaborar estos proyectos con RIU. Por su parte, Cabase, que estaba instalando los NAP regionales, como le dije, empieza a instalar NAPs en las universidades nacionales. Para nosotros eso es muy provechoso. ¿Por qué? Primero, porque para la universidad es un beneficio. Por supuesto que la última milla de conexión de la universidad al NAP no tiene costo, está ahí mismo. Y le permite además reducir los costos a Internet que tiene la universidad. Entonces ese proyecto de colaboración empieza a funcionar. Cabase empieza a instalar NAPs en las universidades nacionales. El mismo trabajo estamos haciendo con ARSAT. Estamos tratando que ARSAT esté instalada normalmente los campus o los predios que tienen las universidades. En muchos ya está así. Como les decía, en lo inmediato se decidió hacer una licitación, se conformó una comisión para elaborar el pliego. Esto es importante nombrarlo porque la comisión que elaboró el pliego fue una comisión que trabajó ad honorem, participantes de las universidades nacionales, y era importante porque era la mejor forma que teníamos de tener una visión representativa de las necesidades de las universidades, para que la licitación o el pliego realmente refleje lo que las universidades estaban necesitando. Bueno, hecha la licitación, ¿cómo es la red? Son enlaces por fibra óptica en todos los sitios, capacidad 100 megas de ancho de banda por universidad. El sitio central tiene redundancia de acometidas de fibra y equipamiento, IP versión 6 en todos los sitios y en el enlace internacional. Acá dice, los equipos de clientes son administrados en su totalidad por RIU. Esto es una vista un poco, es una visión del proveedor en realidad. Lo que queremos decir con eso es que el equipamiento que hay en cada una de las universidades, a diferencia de otras redes en las cuales ese equipamiento es del proveedor, en este caso es de la asociación, es de RIU y es administrado por la RIU. Eso es algo que nosotros ponemos en el pliego cuando hacemos la licitación, lo cual les hacemos saber a los proveedores que el equipo del cliente es nuestro y lo administramos nosotros. Es una administración compartida que hacemos con la universidad. RIU logró obtener, como estamos diciendo con Eduardo, tratamos de remarcar la misma tecnología y calidad de enlace para todo el país. Sí. Bueno, esto es un poco repaso de recién. 49, en la actualidad, 49 universidades nacionales, más la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Conectamos además al Consejo Interuniversitario Nacional, al Sistema de Información Universitaria con 2 sitios. Y tenemos un programa de conectividad a Internet para poder dar Internet también a las universidades que la necesitan. Estamos interconectados con InnovaRed para obtener la conexión a redes avanzadas, a Clara y al resto de las redes académicas del mundo. A Cabase, a través de ePlan, tenemos un peering directo con Google y también nos conectamos a lo que se llama Mundo U, que es un centro de procesamiento de contenido audiovisual generado por las universidades en la ciudad de Buenos Aires, porque
parte de los contenidos audiovisuales que las universidades generan se cursa a través de RedView y llega hasta este lugar Mundo U para poder ser compartido con el resto de las universidades. Eso simplemente es un esquema conceptual de lo que es RedView. Y como decía Eduardo, es una red de características únicas en el país, porque nos da la posibilidad de que se utilicen aplicaciones de tiempo real que las universidades no podrían cursar a través de Internet si no fuera aplicando calidad de servicio u otras técnicas para priorizar el tráfico. Otra cosa que es importante es lo que dice tecnología, en muchos casos que no estaba disponible para otros clientes. ¿Qué quiere decir con eso? La verdad es que había universidades que digamos que hay zonas en el país en el cual la universidad terminó favoreciendo la zona porque el proveedor, por ir en conjuntos, todas las universidades juntas, decidió poner infraestructura en esa zona del país. Y eso favoreció a la comunidad en general. Esto es un ejemplo de lo que es la topología de la red hoy, todas las universidades conectadas en estrella hacia un punto central que está en Buenos Aires, la conexión a redes avanzadas, Internet, Cabase, Google, hay una red MPLS aportada por Telefónica para alguna de las universidades. Muy pocas universidades están a través de MPLS, el resto de las universidades están a través de conexiones Metro Ethernet. Hoy nos encontramos además ofreciendo otros servicios que tienen que ver con virtualización y hosting, lo digo rápidamente. Hemos dispuesto de capacidad en el data center que tenemos en Buenos Aires, a donde confluyen todas las universidades, capacidad para que las universidades puedan montar ahí máquinas virtuales para diferentes servicios, o si no, para que puedan utilizar un sistema de colocation o coubicación, como suele llamarse, para disponer sus equipos en un lugar donde hay, digamos, es el lugar de acceso privilegiado para el tráfico. Lo que les estoy mostrando ahí es una de las salas de videoconferencia que tenemos en nuestra asociación, que ofrecemos a las universidades, porque entonces ahí van los profesores, ahí están en Maipú al 600, van los profesores que están en Buenos Aires o en las cercanías, dictan clases de allí. Entonces ahí están viendo una profesora de la Universidad de la Patagonia Austral que está en Río Gallegos, estaba haciendo una clase de consulta, por ejemplo. Esto es un esquema de la unidad multipunto que les comentaba que puede dar conectividad a 80 puntos simultáneos de videoconferencia y que está disponible para todos los miembros de la asociación. Quiero decirles además que todos estos servicios son servicios que se dan hacia los miembros que no tienen un costo al miembro. Estos son servicios que nosotros montamos para las universidades, pero que no son servicios con los cuales haya una remuneración. De eso se trata la asociación, digamos. Hay simplemente una cuota de membresía y con eso vamos sumando servicios. El Eduard, no les quiero sacar demasiado tiempo, ya les dije, nosotros administramos el dominio de segundo nivel.edu.ar para todo el sistema educativo nacional. Además, hemos realizado durante el año pasado, implementado otros servicios que tienen que ver con estadística y monitoreo. ¿Por qué? Porque la red creció, se vuelve crítica y es crítica para la universidad poder tener estadísticas y monitorear todo el tiempo el tráfico de la red. Entonces hemos hecho una implementación bastante importante de software para poder discriminar el tráfico entre nacional e internacional, IPv4 y IPv6, y además para montar estadísticas que nos permitan trabajar con repositorios digitales. Llegué al final. Esta es nuestra presentación. Ahí están las fuentes con las que hemos trabajado y bueno, disponibles para preguntas, consultas y lo que quieran saber sobre la asociación. Ahí no se menciona algo, me disculpan. En televisión abierta digital, las universidades fueron receptoras de una asignación de un canal. Algunas universidades ya tenían canales de televisión, ¿no? de televisión digital abierta, o sea, tenían los estudios,
digamos, todo el equipamiento de edición, mezcla e incluso de transmisión. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional se creó una unidad que creo que se denomina CEPA, ¿no es cierto? Es una estructura mínima de alta tecnología que constituye prácticamente un estudio de televisión sin las posibilidades de transmisión. Desde allí se están generando ya hace varios años muchos contenidos audiovisuales, algunos de muy buena calidad, algunos, digamos, en forma asociativa con algunas otras universidades, y existe, por supuesto, un stock de disponibilidad de recursos, que ahora la red es el medio por el cual puede acceder a esos recursos y emitirlos desde los distintos lugares de las 50 universidades. Eso estaba previsto que se hiciera inicialmente desde una red estrictamente de generación nacional, pero nosotros estuvimos disponibles antes, digamos, cuando ellos tenían ya los contenidos para poder hacerlo. Y se está propiciando algo parecido en el caso de, y se está haciendo y trabajando, ¿no es cierto?, de las radios de frecuencia modulada, que normalmente incluso hay de amplitud modulada, pero hay radios, hay una o dos nada más de amplitud modulada, pero la mayoría de las universidades tienen una radioemisora de frecuencia modulada. La mayor dificultad que tienen normalmente las universidades en cuanto a estos generadores de radiodifusión, tanto de visuales como auditivos, es por supuesto los contenidos. O sea, la generación de contenidos culturales de interés que mantengan una audiencia relativamente competitiva para la universidad. Hay un banco ya de contenidos audiovisuales y hay digamos, la red es el mecanismo por el cual las universidades acceden a esos contenidos. Bueno, quedamos abiertos para las preguntas que ustedes quieran realizar. ¿En qué porcentaje del ancho de banda que proveen a cada universidad está utilizado o no? Porque me surge, digamos, que si bien la red es muy federal, me surge que en las universidades más alejadas la recibían menos que en las universidades que están en lugares más concentrados. No sé si es así. Sí, lo va a contestar ella, pero les quiero decir lo siguiente. Las universidades tienen una característica, ¿no es cierto?, que digamos, por expresa mención en la Constitución Nacional son autónomos. O sea, los tres entidades autónomas en la República Argentina, en nuestra Constitución actual, son las provincias, los municipios y las universidades. Las universidades reciben un presupuesto, ¿no es cierto?, por distintos mecanismos y medios, ¿no es cierto?, que se asigna en forma anual. Y es de su propia responsabilidad el equipamiento de infraestructura de su estructura universitaria. O sea que dentro de esa infraestructura, obviamente, ¿no es cierto?, hay diferencias. Hay diferencias, pero no solamente por la lejanía que tienen con el centro de desarrollo. Yo quiero decir, yo como rector de la Universidad Nacional del Nordeste, una universidad que tiene el cuarto o quinto presupuesto universitario, 50.000 alumnos, entre 50 y 60.000 alumnos regulares, que ingresan anualmente 11.000 alumnos, tenemos una muy buena estructura de distribución, incluso moderna, porque hemos destinado los recursos necesarios. Hay rectores o rectoras, ¿no es cierto?, que no tienen esa concepción en cuanto a la infraestructura de comunicacional y por ahí no asignan los recursos suficientes. Es cierto lo que usted dice. Es de su estricta responsabilidad. O sea, no es que nosotros podemos dar indicaciones en cuanto a eso. Por el contrario, nosotros nosotros nos constituimos en gestores de recursos para ser asignados específicamente a esa función, porque comprendemos el problema global de comunicación dentro de la universidad. Para nosotros, el actor universitario, desde el estudiante, el no docente, el investigador o el científico, tendrían que tener la capacidad de disponer de esos 100 megabytes, ¿no es cierto?, al mismo nivel que en el punto en el cual lo estamos insertando en la unidad académica. O sea, ¿si querés agregar? Sí, yo lo que quería agregarte es un dato un poco más técnico, digamos, que es
sí, hay disparidad en el uso del ancho de banda según la universidad que se trate, pero también hay otra realidad. Hay universidades, sobre todo las más alejadas de Buenos Aires, que RIU es el enlace principal. Y hay otras universidades que simplemente utilizan RIU para la interconexión con el resto de las universidades y tienen resuelto Internet por otro lado. Entonces, eso hace que al día de hoy no hay enlace saturado. No hay enlaces saturados. Hay disponibilidad, incluso hay disponibilidad en el enlace Internet, que nosotros lo fuimos contratando, como digo, es un servicio más, no es la prioridad de RIU, pero hay un acceso a Internet que lo fuimos contratando muy de a poco, gradual, a medida que...